Tenemos hoy día, como también en los anteriores, un panel de lujo, ¿no? Vamos a empezar, eso sí, con las palabras de Eduardo Vega, a quien vamos a pedir nos ayuden a inaugurar, a abrir este evento. Eduardo Vega, como ustedes deben saber, es pues decano de nuestra Facultad de Ciencias Sociales, es especialista en derechos humanos, estudios en paz y desarrollo. Em, y sabrán también de su amplia experiencia, ¿no es cierto?, como ministro de Justicia, como defensor del pueblo, en fin, la lista es larga. Le voy a pedir a Eduardo que pase y luego voy a ir presentando a nuestros siguientes panelistas. Muchas gracias, Miguel, por la invitación. Realmente es un honor estar esta mañana con mis colegas del panel, con Diana Jáuregui, con Rosemary Lerner, con la profesora Soledad Escalante y el profesor Gonzalo Gamio. Y gracias nuevamente por esta invitación y sobre todo a ustedes, bueno, a nuestro vicerrector que también nos acompaña, vicerrector académico Joseph Dager, y a todos ustedes, jóvenes estudiantes de nuestra universidad que se han dado un tiempo por estar con nosotros. Quiero que me permitan que estas breves palabras introductorias a este panel sobre la construcción de la memoria, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, me permitan contarles quizás en primera persona una parte de mis recuerdos y de mi memoria que creo que forma parte de esta entrega del informe de la Comisión de la Verdad. Hace un poquito más de 20 años, yo era un joven abogado que trabajaba en la Defensoría del Pueblo y que uno de mis encargos principales era justamente acompañar la labor que iniciaba la Comisión de la Verdad y Reconciliación en el ya lejano 2001. Como parte de esa tarea, pude acompañar al equipo forense de la Comisión de la Verdad y Reconciliación a la primera exhumación, recuperación e identificación de cadáveres realizada en la localidad de Totos, el distrito de Totos. Sé que pueden haber ayacuchanos, ayacuchanas en esta sala, en la provincia de Cangallo, en el departamento de Ayacucho. Fue una experiencia tremenda, triste. En realidad era la segunda exhumación que se realizaba en el país después del caso La Cantuta, muy conocido por todos, pero este caso era el primero en el marco de las tareas que realizaba la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Posteriormente se hizo otra tarea de exhumación en otra región del país, en este caso Apurímac, Abancay, en la provincia de Aymaraes, en el distrito de Capaya y Toraya. No sé si aquí hay apurimeños en esta sala, pero lo recordarán y conocerán y sabrán qué es esa historia. Esta labor sin duda fue fundamental para conocer la magnitud de lo que había ya ocurrido en el país en más de 2 décadas de violencia, de terrorismo y de violaciones a derechos humanos. Esta tarea era fundamental en el marco de la recuperación de la memoria, del derecho a la verdad y de la justicia que nos correspondía a todos los peruanos. Lo que nos dejó la CBR fueron datos sumamente tremendos para conocer el proceso de violencia y de violaciones a derechos humanos en estas 2 décadas. 69,000 muertos y víctimas de la violencia, una buena parte de ellos identificadas con nombres y apellidos. Una relación de 8,862 personas desaparecidas,
con nombres y apellidos, que luego de la CBR, quienes han seguido el trabajo posterior, aumentó a cerca de 15.000 desaparecidos. Una lista de 4.022 sitios de entierros. Así como les decía al inicio que fuimos a exhumar casos a Totos y a Capaya, en Ayacucho y en Apurímac, pues como esas fosas habían más de 4.022 sitios de entierros que la Comisión de la Verdad dejó identificadas y con un expediente cada uno de ellas. Y finalmente 43, bueno, dejó mucha información más, pero desde la mirada de los abogados, en todo caso, esto era lo que nos interesaba mucho, una relación de más de 43 casos con todas las evidencias para poder judicializarlos, llevarlos a un proceso penal y encontrar, por supuesto, a los responsables. Pero como bien se ha dicho, el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación no solo nos dejó estos terribles datos de muertes, de desaparecidos, de sitios de entierro, de procesos judiciales, sino sobre todo nos dejó un gran legado de testimonios, un gran legado de interpretación y de conocer lo que ocurrió en el país en esas 2 décadas. Como todo balance, después de 20 años, hay sin duda que recorrer aquello que se puede haber avanzado y aquello, quizás todavía el grueso de la tarea, que está pendiente por realizar. Tanto en atención a las víctimas directas de esta situación, de estos 20 años de violaciones a derechos humanos, como también de una mirada mucho más amplia a lo que ocurrió en el país en general, en términos de justicia, en términos de reformas institucionales, en términos de memoria, que es lo que hoy día nos convoca, y en términos también de reparación a las víctimas. Hace 10 años, como bien lo decía Miguel, yo estaba de defensor del pueblo, en el año 2013, y me tocó presentar un informe a los 10 años de la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Y en dicho informe decíamos, si bien se han dado avances importantes, como la ley que regula la ausencia por desaparición forzada, la ley que crea el Plan Integral de Reparaciones, la ley que crea el Registro Único de Víctimas, la implementación de los programas de reparaciones colectivas, la creación del lugar de la memoria, el LUM, también decíamos, aún persisten serias dificultades, demoras, estancamientos e incluso, en algunos casos, retrocesos en la atención a las demandas de verdad, justicia y reparación de las víctimas de la violencia. Hoy, 20 años después del informe, todo indica que aún hay tareas pendientes, quizás las más saltantes, y que siguen siendo parte de nuestra agenda diaria, es que tenemos una sociedad dividida, una sociedad polarizada, ¿no? Que no se niega muchas veces a hablar de estos temas o a reconocer lo que ocurrió en el país. Creo entonces que hay 2 temas centrales y que siempre estarán presentes en cualquier debate que tenga que ver con el pasado que vivimos. El primero, el de la reconciliación entre los peruanos, saber si esta es una tarea que debemos emprender y cómo debemos emprenderla. Y la segunda, creo que no debemos olvidarla, es el de cerrar la puerta a toda violencia que pueda afectar a nuestra democracia. Creo que ese tema siempre estará muy presente en cómo enfrentamos las propuestas ideológicas violentistas, por un lado, y también un Estado que no logra entender que en un Estado pluricultural y multicultural no se puede matar a los ciudadanos cuando se enfrentan determinados hechos de violencia. Creo que ahí están, si se trata de resumir, 2 grandes tareas pendientes. Además, por supuesto,
Si les preguntamos a las víctimas directas de este conflicto, nos dirán que en los temas de justicia, de verdad y de reparación todavía hay una agenda pendiente por abordar. Muchas gracias y espero que el debate que tengamos hoy día con Diana, Rosemary, Soledad y Gonzalo sea de un análisis muy enriquecedor para seguir fomentando este diálogo que abrió la etapa de violencia en el país, pero que sobre todo marcó una época, la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras, Eduardo. Creo en efecto, como señalas, es un país que tiene todavía muchos pendientes, ¿no? Y uno de esos es que no tenemos un consenso sobre lo que fue nuestra historia, ¿no? Como bien señalas, hay muchas personas que todavía se niegan a reconocer y siquiera a debatir, siquiera muchas veces a pensar en estos temas, ¿no? Entonces es un espacio importante, relevante, porque nos invita a pensar en las cosas que han pasado en nuestro país, cosas dolorosas, pero importante conocer y reconocer. Vamos a empezar entonces con las palabras de Diana Jáuregui. Diana Jáuregui es representante de la Asociación de Víctimas de SORAS en Lima. En noviembre de 1983 perdió a su padre asesinado por Sendero Luminoso. Su testimonio ha sido publicado en la serie Maneras Peruanas del proyecto Bicentenario, titulado Diana Jáuregui, una historia de resistencia contra el terror, y también por el LUM, ¿no? Donde sus memorias están publicadas en el número 5 de Narradores de Memorias, ¿no? Bajo el título SORAS, la búsqueda de la justicia. Así como esos espacios, Diana ha venido difundiendo, haciendo conocido lo ocurrido desde hace ya varios años y hoy día tenemos también un momento para pensar en ello. Adelante, Diana. Tienen 15 minutos cada uno de los ponentes y muchas gracias. Buen día, buenos días a todos. En el contexto, efectivamente, en el contexto de un pueblo que no reconoce su historia, está condenado a repetirla. Yo estoy por eso hoy día frente a ustedes, ante este auditorio, en su mayoría jóvenes, para contar mi historia, para decir lo que ha pasado en SORAS. En SORAS ha sucedido 2 eventos terribles. El año 1983, noviembre, en el que asesinaron a mi padre en una especie de juicio popular que llamaban los terroristas. Sendero Luminoso, encabezado por Víctor Quispe Palomino, el mismo que hoy se encuentra en el Brain. Y el siguiente suceso fue el 16 de julio del siguiente año, de 1984, en el que Quispe Palomino incursionó al pueblo disfrazado de militar con una tropa de 40 integrantes aproximadamente y asesinaron a 117 campesinos de mi pueblo. Prácticamente nos exterminaron. Esa noche asesinaron a mucha gente inocente. Mi pueblo es un pueblo muy pequeño, era un pueblo muy alejado a la ciudad, sin mucho acceso al desarrollo en todos los sentidos de la palabra, pero muy pacífico, vivíamos muy felices. En 1983 asesinan a mi padre porque se opuso a la política de ellos. Se opuso a que sus hijos debían formar filas de ellos, de Sendero Luminoso. Se opuso abiertamente, además, porque era autoridad y no tuvieron mejor idea que ejecutarlo delante de todos nosotros en la plaza de armas del pueblo. Eso fue motivo para que la mayoría de los comuneros se organicen y organicen a muchas comunidades de la margen izquierda del río Chicha y se organizaron en una ronda campesina porque no querían más
que Sendero Luminoso entre al pueblo. Fueron a poner la denuncia, además, a los militares. Además, enterramos, desobedecimos las órdenes que ellos habían dado, porque junto a mi padre asesinaron a 2 personas más, 3 personas ese día. Debíamos de dejarlos en la plaza a que se pudran, según órdenes de ellos, porque ellos eran perros soplones del Estado y que no merecían ser enterrados. Lo desobedecimos, los enterramos, como es natural, y eso fue la sentencia para nosotros, para el pueblo de Soras, para que nos desaparecieran, porque eso era el objetivo de ellos. De ahí en adelante, cada noche que pasaba, hemos vivido una vida terrible, de zozobra. No dormíamos en nuestras casas, teníamos que ir a los campos. Yo en mi recuerdo de niña, a los 7 años, amanecía feliz, con un amanecer alegre de propio andino, pero al mediodía ya empezaba a entrar en pánico, como todos otros niños más, porque no sabíamos a qué chacra, a qué campo teníamos que ir a escondernos, pues cualquier noche podía entrar Víctor Quispe Palomino y asesinarnos. Todas las noches amanecían pintas con amenazas, hasta que el 16 de julio por fin cumplieron su objetivo. Con el ahora llamado bus de la muerte, entraron y fueron asesinando a todo cuanto soreño fueron encontrando. Todo adulto, comunidad adulta fue asesinada. Solo pocos sobrevivimos, niños, mujeres, incluso a madres embarazadas, a madres lactando a niños, los asesinaron. Esa es la realidad, esa fue la violencia de Sendero Luminoso en mi tierra. Pasado años, tuvimos que sobrevivir, concentrarnos en sobrevivir en medio de pánico, porque seguíamos con la amenaza de que en cualquier rato nos encontraban y podíamos ser asesinados. No dimos aviso a algunos lugares donde había militares, presentamos denuncias de lo que había sucedido, pero no hicimos un seguimiento más y tampoco el Estado se interesó por nosotros. Crecimos, pasaron los años. Durante 29 años, hasta el 2012, mi padre y esos 117 comuneros existían para el Estado, porque no había una partida de defunción. El 2012, por voluntad humana de una política, la doctora Marisol Pérez Tello, fue que por fin sale a la luz el caso Soras, fue que por fin se judicializa y a raíz de eso es que por fin salen las partidas de defunción en la que como peruanos ya se dan por fallecidos a esos 117 comuneros. Mi interés es que sepan esto porque ustedes son jóvenes, porque esto no debe de volver a suceder. Hasta hoy seguimos en la lucha porque no hay justicia, porque hasta ahora el caso Soras no llega a un juicio, porque hasta ahora hay de esos 117 comuneros, hay fosas comunes en las que no se han exhumado. Hay difuntos, 3 difuntos en la Fiscalía de Huamanga esperando un debido reconocimiento. Entonces, ¿cómo hablar ahora de una reconciliación, de una paz, si incluso el Estado hasta ahora nos sigue siendo indiferentes? Ojalá la generación actual también trabajen, sigamos trabajando para que los pueblos andinos dejen de ser invisibles, para que las terribles cosas que han sucedido, no solo en Soras, por fin sean llevados a una justicia adecuada y reparación adecuada. Gracias.
Muchas gracias, Diana. Y vamos a ubicarnos en mis notas primero. Y vamos a continuar con la presentación de Rosemary Lerner. Rosemary Lerner es directora y productora de documentales con maestría en cine documental y en emprendimiento creativo y cultural de la Universidad Goldsmith de Londres. Es codirectora y productora del proyecto Kipu, que es un documental transmedia co-creado con mujeres afectadas por esterilizaciones forzadas en Perú. Kipu es ganador del premio Peabody de legado en narrativas interactivas, ¿no? Nos interesa mucho escuchar hoy día a Rosemary Lerner para que nos cuente un poco más sobre este proyecto y su aporte en la construcción de la memoria sobre un tema tan relevante como es la cuestión de las esterilizaciones forzadas. Adelante, Rosemary. Gracias. Bueno, en primer lugar, buenos días y muchas gracias por la invitación a participar en estos diálogos humanistas y principalmente en este diálogo centrado en la importancia de la memoria y de conocer la memoria para no repetirla. Bueno, hoy voy a compartir muy brevemente el caso y la experiencia del proyecto Kipu, como ya mencionó Miguel, que este proyecto quizás puede servir como un punto de partida para discutir más adelante o reflexionar sobre cómo las tecnologías digitales y las narrativas participativas pueden servir para facilitar procesos de construcción de comunidad y producción de conocimiento a través de divisiones geográficas, divisiones sociales, lingüísticas y tecnológicas, pero a la misma vez cómo estas comunidades digitales pueden generar espacios que también facilitan la creación de contramemorias, digamos, o muchas veces contramemorias colectivas, y que incorporan una gama de voces y perspectivas que suelen ser marginadas dentro de la producción de memoria cultural oficial de los países, ¿no? Y que creo que es el caso de Perú. Bueno, para resumir brevemente qué es el proyecto Kipu, como ya he mencionado, es un documental transmedia, es un documental web, pero no solo web, es un documental interactivo y participativo que combina viejas y nuevas tecnologías. Concretamente, el proyecto funcionaba con una línea de teléfono conectado a una página web que recogía y compartía testimonios de primera mano sobre las esterilizaciones forzadas que se llevaron a cabo acá en el Perú en la década del 90. Pero el proyecto no solo hablaba y buscaba compartir testimonios de las esterilizaciones del pasado, sino también poder ser un registro de la lucha incansable por justicia y reparación que muchísimas de las afectadas y afectados no solo llevaban en ese momento, sino que siguen hasta el día de hoy, más de 2 décadas después, digamos, en el que siguen comprometidos, ¿no? Este proyecto fue codirigido con la cineasta chilena María Ignacia Kurt y fue co-creado en colaboración con algunos de los grupos de mujeres esterilizadas que alrededor del Perú que vienen buscando y luchando por justicia y reparación. Entre ellas el convenio Yaman Amba en el norte del Perú, en Huancabamba, Piura, la Asociación de Mujeres Esterilizadas de Anta, Cusco, el grupo de personas esterilizadas del caserío Independencia en Vilcajomana, Ayacucho, entre otros. Y además el proyecto fue creado con un equipo multidisciplinario de académicos, de programadores, cineastas, digamos, regados alrededor del mundo, que colaboramos en un proceso de aproximadamente 3 a 4 años antes de lanzar el proyecto.
como parte de este proyecto transmedia, también el documental web fue acompañado por una campaña de difusión y de impacto que corrió desde inicios de producción hasta finales del 2017, y por un cortometraje documental que fue lanzado de manera online en el año 2017 por el periódico inglés The Guardian. Primero quisiera pasarles un pequeño tráiler del proyecto para que tengan una idea más clara de qué trata. Creo que ahí hay un video. No. Uy. A las 6 de la mañana. ¿No hay video en el anterior? No le paso el link. Acá. En la segunda slide no hay un video. Sí. Ya, es. Perdón. Mejor, ¿no? Ah, no, no se ve ahí, ¿no? Sí. Disculpen. No se puede ver. No tiene. Sí, creo que ahí abajo a la derecha hay un simbolito que hay que activar. Ahí. Ahí está. Primero a las camas, después de llegar a 24, luego llegar a 24, después llegar a 10, pero me trajeron acá al hospital así por engaño y ahí acudió el que sería en Berlín. que ve más salud, Yo me llamo. Bueno, el interés inicial por contar esta historia surgió en el año 2011, en realidad durante las elecciones presidenciales de ese año, que fue la primera vez que Keiko Fujimori se lanzó a la presidencia, y por ende fue la primera vez que el tema de las esterilizaciones forzadas empezó a tomar relevancia en los medios locales y en la opinión pública.
Y es en ese momento que yo me entero por primera vez de la escala y magnitud que había tenido el caso de las esterilizaciones forzadas. Y me sorprendió mucho que hasta el momento no se haya conocido más. O sea, creo que hoy en día ya todos sabemos lo que, digamos, mucho más de lo que pasó, pero hace 12 años en realidad no se sabía mucho del caso de esterilizaciones forzadas, ya que este no fue uno de los casos que estuvo dentro del mandato de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Y por más de ser una de las violaciones de derechos humanos quizás más graves de la década de los 90, sin embargo, hasta ese momento había pasado un poco desapercibida por los medios. Es en ese momento que, investigando un poco más sobre el tema de esterilizaciones, también nos encontramos con que por más de que cada vez habían más reportajes o más documentales o investigaciones sobre el tema, rara vez era posible escuchar a las propias protagonistas, a las propias personas afectadas por esta política directamente. Y más bien en la mayoría de casos eran tratadas como números, estadísticas, eran siempre presentadas en un rol de víctimas, y una de las cosas más sorprendentes para nosotros era que investigando un poco descubrimos de que había todos estos grupos de mujeres muy valientes que llevaban ya más de una década luchando incansablemente por hacer oír sus voces y que sin embargo no estaban recibiendo la atención de los medios. Entonces es ahí donde el interés que nosotros tenemos, digamos, por contar esta historia cambia, y en vez de querer contar y centrarnos en las historias de esterilización del pasado, nos dimos cuenta de que la historia más interesante era esta lucha, digamos, del momento, de estas organizaciones y de estas mujeres que estaba pasando en ese momento y que no estaba siendo reconocida ni por la prensa ni por tampoco la opinión pública, ya que estando en un contexto político muy polarizado como hasta el día de hoy, nos dimos cuenta también de que las opiniones sobre el tema eran muy poco informadas, eran normalmente preconcebidas y eran muy radicales. Es así que decidimos explorar esta historia a través de un documental interactivo. En el 2011-12 recién, digamos, estábamos gozando este gran boom, esta proliferación de nuevos medios, boom de las redes sociales. Y en ese momento, tanto María como yo, la codirectora, estábamos descubriendo este nuevo ámbito del documental interactivo, que era el documental que hace uso de los nuevos medios, en particular del Internet y de las redes sociales, para poder reflexionar y contar historias sobre la realidad de maneras novedosas. En particular nos interesaba la capacidad y el potencial de la participación de los propios protagonistas de las historias en cómo serían representados, porque habíamos visto muchos proyectos documentales web donde los propios protagonistas finalmente tenían agencia en cómo eran representados y en qué forma final tenía el documental. Entonces es así que nos propusimos crear un documental verdaderamente participativo, donde sean las propias mujeres esterilizadas quienes tuvieran agencia en cómo ser representadas y en cómo contar sus historias en sus propias voces, pero que a la vez también fueran ellas las primeras audiencias de este documental. Es decir, habíamos también encontrado en nuestra investigación mucho recelo y mucha desconfianza de parte de los grupos de mujeres frente a prensa o a documentalistas, ya que sentían que en muchas ocasiones habían sido visitadas, habían sido entrevistadas, les habían sacado sus fotografías y luego nunca habían visto el resultado. Entonces nos pusimos a pensar cómo podemos nosotros hacer algo que no repita estos errores del pasado y que realmente ellas tengan poder en cómo ser representadas. Ahí nos encontramos muchísimos retos, ya que estábamos, digamos, trabajando con un grupo de personas que estaba al otro lado de la brecha digital,
que en muchos casos estaba en zonas aisladas geográficamente, que habían limitaciones como también el uso, el acceso a medios de comunicación, pero también a medios de representación. Entonces, a través de un proceso iterativo, en realidad, y bastante largo, y de trabajo en conjunto con estas organizaciones, finalmente logramos diseñar esta línea de teléfono conectada a esta página web, que básicamente lo que hacía era conectar las tecnologías a las que las mujeres tenían acceso en ese momento, que eran radios y teléfonos celulares, con esta página web para poder hacer ir tejiendo, ir creando un archivo de memoria colectivo a través de los dos lados de la brecha digital. No voy a ir a detalles porque creo que no tenemos mucho tiempo de cómo es que logramos esto, pero sí me gustaría pasarles un testimonio de una de un testimonio quechua, me parece, recolectado por la línea de teléfono a lo largo del tiempo que el proyecto estuvo disponible online. Eso. A las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana, ambulancia, la gente con que sean, que señalan, que pasaron que manan, que eran, que apoyan, que se señalan así. Porque si quieren la vida, que se encargan, no, papá y que no William, que apostaban, apoyan, como que una parte apoyan, si va a William, trabajan, no tanto esto. Tiene que las 9 de la mañana, pero operación de Salomón, que no te va a ver todo como operación, que va a pasar así. Ana, ya te lo doy mis manos, que es como 8, 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, mamá, ya que no son, porque me quedan los como vaca, esto. Marcar que marcar que no consigue, pero en cual mi mamá no pescame autorización de firme autorización que hay que manda momento la aplicación que tiene que aplicar todavía no quiero ver si firman con yo igual mi mal que con igual que can igual mi igual sí no va con últimamente autorización que manda firma y permanente ya afuera a partir de ahí que cuando van a tener la elección Mana hacia el día siguiente que comisión que puedan quedarnos en sí, que quizás que se puede vamos a poder vivir. Bueno, el proyecto finalmente era una línea de teléfono que estaba disponible tanto en español como en quechua, era gratuita y esta línea estuvo abierta desde fines de 2015 a fines de 2017, por 2 años, recibiendo testimonios, así como la web también tuvo la capacidad de recibir respuestas por parte del público. ¿Puede pasar a la siguiente slide, por favor? Digamos, por 2 años. Después de estos 2 años, las plataformas interactivas del proyecto fueron cerradas, es decir, ya no se podía seguir agregando más contenido al proyecto, pero durante estos 2 años el Kipu, en realidad el proyecto era un proyecto vivo que se iba formando y que iba creciendo este archivo conforme las personas iban contribuyendo. Si bien las plataformas interactivas del proyecto cerraron tras 2 años, todavía se puede explorar el archivo de testimonios y respuestas que quedaron, que fueron más de 150 testimonios y 80 respuestas, a través de la página web del proyecto.
Esta web eventualmente también va a desaparecer, ya que siempre existen cambios tecnológicos y eventualmente la tecnología que utilizamos va a ser reemplazada. Sin embargo, el legado del proyecto Quipu se mantiene como un archivo multivocal, plural y desde la perspectiva de las personas afectadas, y ha sido guardado tanto en el lugar de la memoria, no solo los archivos de audio, las transcripciones de todos los testimonios y respuestas en idioma original y sus traducciones al español y al inglés, sino también ha sido guardado por un periodo mínimo de 30 años en la Biblioteca Británica del Reino Unido. Entonces, este documento representa una suerte de contramemoria, la versión oficial que se tenía sobre el caso de esterilizaciones forzadas en el país, que aún sigue sin resolverse, por más de que sí ha avanzado algo en los últimos años, y que sistemáticamente ha dejado de lado la perspectiva de las mujeres y los hombres, que en su mayoría indígenas y mestizos, que fueron esterilizados sin su consentimiento en la década de los 90. Y por más de que poco ha cambiado en estos últimos años, el caso sigue siendo politizado cada vez que hay elecciones y las mujeres y hombres siguen sin encontrar la justicia y reparación que merecen. Por lo menos este documento y esta contramemoria existe y ya es reconocida por muchos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y creemos que el proyecto Quipu, si bien no es el responsable de esto, ha sido un granito de arena en este proceso de los últimos años. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rosemary. Ahora vamos a tener unas palabras de dos representantes, directores de la revista Silex, ¿no? Así como que es otro esfuerzo, otra manera de ir construyendo un poquito de esta memoria. Vamos a tener entonces las palabras de Soledad Escalante, directora de la revista Silex, revista de la universidad. Es doctora en filosofía en la especialidad de filosofía social por la Universidad de Johann Wolfgang Goethe de Frankfurt, Alemania. Y vamos a tener las palabras de Gonzalo Gamio, que es el subdirector de la revista Silex, doctor en filosofía por la Universidad Pontificia de Comillas, y que ha publicado varios libros. Es autor, por ejemplo, de Reflexiones sobre Derechos Humanos y Justicia Transicional del 2009, y Racionalidad y Conflicto Ético, Ensayo sobre Filosofía Práctica del 2007, entre otros. Empezamos con las palabras de Soledad y seguidamente continuamos con Gonzalo. Tenemos un pequeño problema de un sonido de fondo. Vamos a ver si se soluciona, pero vamos avanzando. Buenas tardes con todos. Muchas gracias, Miguel, por la presentación. Ante todo, pues agradecer la invitación hecha por la Oficina de Formación Humanista, por Miguel Flores Galindo. También, pues, organizar este conversatorio y tener en esta mesa a colegas y, investigadoras que vienen realizando un trabajo indispensable para la memoria en nuestro país, y me refiero a al trabajo que ha presentado Rosemary Lerner y a la experiencia de vida que nos ha narrado Sonia Jauregui. Tenemos motivos importantes para poder seguir luchando por el alcanzar la justicia en nuestro país. El tema de la memoria es un tema central y nosotros queremos desde la revista Silex hacer también ese trabajo. El nuestro, junto con Gonzalo Gamio, que es subdirector de esta revista,
es un trabajo académico, ¿no? Que venimos realizando ya hace unos 10 años con gran esfuerzo, en este caso, bueno, hace algunos años nosotros, pero en este año especialmente conmemorando los 20 años de la entrega del informe final de la CBR. Queremos entonces poder también hacer una suerte de homenaje y con ello rendir nuestra forma de acercarnos a la realidad desde lo académico. Voy a hacer una presentación breve, ¿no? Pero quiero aprovechar el tiempo para que no se me corran las palabras. Creo que no hay tanto tiempo, pero bueno. Entonces, en esta oportunidad, en efecto, nuestro diálogo humanista se realiza en un contexto especial, a 20 años de la entrega del informe final de la CBR y, como decía, a 10 años de la creación de la revista Silex. En este volumen nos hemos dedicado al tema específicamente, al tema de la entrega del informe final de la CBR, y luego pasaremos los artículos que forman parte de este último número de la revista Silex. Para nosotros es un reto que tenemos como nación, traer a la memoria colectiva hechos que acontecieron ya hace poco más de 40 años, pero ante todo hechos que para las actuales generaciones se sitúan en el siglo pasado. Por ello quisiera indicar breve y puntualmente 3 factores a tomar en cuenta a fin de que la lejanía, en comillas, en el tiempo de estos hechos nos logre interpelar como país, como sociedad civil. En primer lugar, considerar que si bien en 1992 se asestó con la captura de Abimael Guzmán un contundente golpe a las acciones de violencia, no obstante, las vulneraciones a los derechos humanos en medio del fragor de la guerra interna ha dejado honda huella en los deudos, impactando sensiblemente en los hijos e hijas de estos. En segundo lugar, tener en cuenta que la historiografía peruana acusa una línea continua de ausencia de justicia que como ciudadanos debiéramos observar, por lo que la noción de pasado se nos presenta como algo circunstancial. En tercer lugar, subrayar el rol fundamental que tendría la universidad como institución para forjar conciencia y en esta tarea llamar a los intelectuales para que hagan de lo teórico una disposición práctica que impacte en la resolución de los problemas del país. Estoy convencida que al considerar el pasado como una continuidad y no como algo acabado, y convocando a la clase académica, permítanme utilizar ese término, a hacer de la teoría una praxis epistémica y real, lograremos vincular conscientemente a las actuales generaciones con su historia. La memoria respecto a los hechos de violencia es pues un ejercicio constante que invita al ciudadano a autointerpelarse. Por ello, es de vital importancia la creación del contenido transmedia, como el proyecto Quipu, para mantener y acceder a los testimonios de mujeres violentadas por las esterilizaciones forzadas durante la década del 90. Asimismo, las actividades de concientización de lo ocurrido en el distrito de Soras. Esto realmente nos involucra como peruanas y como peruanos. Finalmente, quisiera añadir una última idea. No podemos cambiar el pasado, no podemos traer a la vida a nuestros seres queridos, pero recordarlos en nuestro fuero interno
y bregar porque estos hechos no se repitan. Es una forma de actualizar la lucha por la justicia en comunión con la sociedad civil. No es un mero acto de sensibilidad en el sentido de frivolidad. Se trata de un compromiso con un proyecto solidario y de justicia del país. Agradecería la presentación allí de la revista para poder introducir el número y que puedan también verlo en la presentación que tenemos y contarles un poco respecto a este número. Ustedes tienen en pantalla el volumen número 13, ¿no? Es el primero del año 2023, que tiene por tema Memoria, Justicia y Reconciliación, a 20 años de la entrega del informe de la CBR. No voy a leer al detalle todo lo que contiene, pero sí les voy a leer los títulos que tenemos en este número. Los artículos, el primero de ellos es del doctor Salomón Lerner Febres, Verdad, Memoria y Democracia, 20 años después. Tenemos Responsabilidad y Debate Público por Alessandro Caviglia, las diferentes interpretaciones de una misma realidad de Igarki Querejasu Aguirre, Líneas para el acompañamiento a familiares de desaparecidos en el Perú, de Nino Villarroel Morante, Mate Burilado y etnonarrativa del conflicto armado interno en los Andes, presencia militar y subversiva en la comunidad de Cochas, de Roberto Salazar Solano. Notas para una reconstrucción epistemológica del principio dialógico discursivo como fundamento de la jurisdicción especial para la paz, ya que hablamos de el caso de Colombia, por Óscar Mejía Quintana. Y también contamos con la reconciliación como proceso ético-espiritual de Gonzalo Gamio, que hoy nos acompaña, y también con una revisión andinista del proceso sociohistórico de la construcción nacional, la violencia política y los derechos humanos en el Perú, de Marco Antonio Ninahuanca Martínez. Finalmente, Arte y Memorias en épocas de transición de Licia Gómez. Hay artículos nacionales e internacionales de Brasil, de Colombia, de España, entre otros, ¿no? Y todos estos son descargables. Se encuentran en nuestra página web. Ustedes pueden ir a la web warm.edu.pe y allí encuentran revistas, ¿no? Y encuentran estos números, el último de Silex, que presentamos con mucho orgullo por toda la gente que ha colaborado con nosotros en este esfuerzo colectivo. Sin más, pues cierro aquí mis palabras, mi presentación y muchas gracias. Buenas tardes a todos. Quisiera decir algunas cosas sobre el tema de la necesidad de reconstruir la memoria, tomando en consideración el valiente testimonio de Diana y también la descripción, la presentación del proyecto Kipu que ha hecho Rosmarie. Recordar que hace 20 años la Comisión de la Verdad y Reconciliación presentó su informe, señalando que aproximadamente 69.280 peruanos habían perdido la vida o sufrido desaparición forzada. Entre ellos, el 75% no hablaba el castellano como su idioma materno. El 90% era un habitante del campo. Tantos peruanos, tantas vidas de peruanos
desaparecieron, se perdieron, y mucha gente no tomaba conciencia de esa situación. El informe es un estudio interdisciplinario sumamente riguroso. Sin embargo, 20 años después de su entrega, podemos darnos cuenta que, a consecuencia de del bloqueo sistemático de la actitud de hostilidad que ha recibido de parte de la clase política, esta negativa a hacer memoria ha tenido efectos terribles en nuestro país. 49 personas han perdido la vida entre diciembre y febrero, y sin embargo, todavía no se hace justicia al respecto. Hemos visto a la fuerza del orden entrar a San Marcos con toda su fuerza. No hemos hecho memoria y no hemos aprendido de lo sucedido. Nuestra opinión pública sigue sumergida en una serie de equívocos sobre lo que significó el conflicto armado interno en nuestro país. Me gustaría señalar un par de cosas sobre dos asuntos fundamentales al respecto. El primero es la noción misma de conflicto armado interno. Hace unos pocos días, en la conmemoración en la Alameda de la Memoria de los 20 años, escuchamos los gritos del grupo La Resistencia señalando: hubo terrorismo, no hubo conflicto armado interno. Sin embargo, la noción de conflicto armado interno es una noción que proviene del derecho internacional de los derechos humanos y tiene que ver con la descripción de una situación de violencia que no respondía a las condiciones de una guerra civil, ¿no?, que habría dividido la sociedad en dos. Fueron solamente dos grupos subversivos que le declararon la llamada guerra popular al Estado peruano. La noción misma de conflicto armado interno no excluye la comisión de terrorismo. De hecho, Sendero Luminoso y el MRTA cometieron crímenes aún más graves que los de terrorismo. Pensemos, por ejemplo, en el delito de genocidio que cometió Sendero Luminoso contra la población ayánica, por ejemplo. Otro asunto fundamental es el concepto de reconciliación. Se ha usado el término reconciliación de manera confusa y equívoca en repetidas ocasiones, incluso para intentar indultar al reo Fujimori. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación señaló que la reconciliación debía ser entendida como la recuperación de los vínculos sociales dañados por la violencia, en tres niveles: un nivel político, el reencuentro del Estado con la población que fue víctima de la violencia; un sentido social en los términos de la recuperación de los lazos entre las instituciones de la sociedad civil y la población afectada. No olvidemos que, por ejemplo, la violencia surge en universidades inicialmente y en institutos pedagógicos, ¿no? Y en tercer lugar, la reconciliación en clave interpersonal, la recuperación de los vínculos entre personas cuyas vidas se habían enfrentado en el seno de comunidades afectadas por la violencia. La reconciliación no se puede construir sobre la base del silencio y la impunidad. Hoy en día, en la aguda polarización que vivimos, somos testigos de cómo los dos sectores extremos piden una suerte de amnistía, ¿no? Amnistía, como ustedes saben, es olvido e impunidad. Por un lado, el sector más conservador de nuestro país pide una amnistía reiterada para las fuerzas del orden que cometieron violaciones sistemáticas de derechos humanos.
en determinados lugares y periodos. Y por otro lado, el Movadef y el FUDEP, ¿no? El brazo político de Sendero Luminoso, pide una amnistía general para todos los protagonistas de la violencia. En ese sentido, es necesario recuperar la idea de reconciliación que propone la CBR. Una reconciliación que supone el trabajo de la memoria y el trabajo de la justicia. Porque cuando no enfrentamos ese trabajo, nos quedamos situados en pasados que no pasan. No podemos pasar del hoy al mañana. La única forma de reconstruir de manera correcta nuestras vidas e instituciones supone encarar un pasado que no nos es grato. Supone enfrentar las tareas de la justicia y supone también que las víctimas sean reparadas. A través de la memoria, la justicia y la reparación, las víctimas pueden recuperar o podrán recuperar los derechos que nunca debieron perder. En ese sentido, la memoria está al servicio del futuro, la posibilidad de construir una sociedad en donde todos podamos relacionarnos como ciudadanos libres e iguales. Esta tarea nos interpela a todos nosotros como ciudadanos, como agentes políticos, como personas que podemos realmente contribuir a que de una vez por todas podamos pasar del hoy al mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, Soledad. Muchas gracias, Gonzalo, por sus palabras. Vamos ahora a, mediante el micro, ver si hay algo. ¿Quién es? Vamos a ver si, a escuchar sus participaciones, preguntas que puedan tener del público. Quien quiera preguntar, levanta la mano y Juan va a estar pasando con el micro por sus asientos. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes con todos. Más lejos. Sí, sí, sin micro, vale. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Vamos a darles unos minutos. Y si no, vamos respondiendo. Vamos respondiendo. Nos han planteado una pregunta un poco complicada. Creo que esa respuesta sería para varios libros.
Este, pero a lo mejor hay algunas impresiones de la mesa sobre el tema. Bueno, hay dos niveles dos niveles para responder esta pregunta, ¿no? ¿Qué se ha hecho en términos del Estado y qué podemos hacer nosotros en un espacio como la universidad, ¿no? Bueno, los avances en cuanto al Estado son muy discretos, ¿no? Efectivamente, contamos con algunos lugares para la memoria, el LUM, pero no solamente el LUM. Yo realmente recomendaría UNAPAC, por ejemplo. Me parece en lo personal que es más completo que el LUM, ¿no? Pero ambos son importantes. El LUM, de hecho, nació luego de o sea, nació de manera difícil, ¿no? Inicialmente se rechazó la oferta del Estado alemán para financiar su construcción, ¿no? Tenemos ya el registro único de víctimas y se ha avanzado muy tímidamente en el caso de las reparaciones, pero hay muchísimos pasos que dar y no se dan porque no hay voluntad política, ¿no? Se ha dicho al inicio que hay más de 4.000 lugares de entierro indebido identificados y sin abrir todavía hoy. La pregunta es, ¿y por qué, si están identificados, no se han abierto? Ahora, hay otros que no están identificados probablemente, ¿no? Pero, ¿por qué no se abren? Y hay dos razones. Una, es que no hay voluntad política y la otra es que, digamos, necesitamos más antropólogos forenses en el país, ¿no? El IDEPUC promovió hace un tiempo, hace algunos años, una maestría de antropología forense que avanzó muy bien gracias al apoyo del gobierno de Finlandia, ¿no? Pero necesitamos fortalecer la antropología forense en el país, ¿no? ¿Qué podemos hacer, digamos, en la comunidad académica? Bueno, por ejemplo, digamos, concentrarnos y debatir estos asuntos. Solamente 2 universidades se pronunciaron públicamente en favor del informe final de la CBR. Primero la Universidad de San Marcos y luego la PUC. Y solamente una congregación católica, la Compañía de Jesús, que es la compañía que dirige la UARM, ¿no? Entonces, yo diría que la discusión sobre la memoria ha contado con el apoyo de algunas organizaciones de la sociedad civil, sobre todo, pero sin una mayor presión, tanto en la academia como en la ciudadanía en general, esto no va a avanzar demasiado. Ahora, hay que decir de todas maneras que ningún informe de ninguna comisión de la verdad ha sido recibido, digamos, con beneplácito por la sociedad, ninguno, ¿no? Porque la verdad que se transmite es una verdad dolorosa, ¿no? Y han habido en todas las comisiones, digamos, en todos los países en donde han habido comisiones de la verdad, grupos políticos muy poderosos también que se oponen, ¿no? Con mucha fuerza al trabajo de la justicia transicional, ¿no? En ese sentido, iniciativas como el proyecto Quipus son esperanzadoras, ¿no? Y lo que yo diría, lo que hay que hacer es apoyar directamente y comprometernos con proyectos de esa naturaleza, ¿no? Muchas gracias. Solo para complementar, quizás creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Gonzalo y bueno, en los últimos años, en el caso específico de esterilizaciones forzadas, quizás definitivamente han habido algunos avances en cuanto al caso legal. Se hizo también el Reviesfo, ¿no? Ese registro único de víctimas de esterilización forzadas con muchísimos problemas y errores en su implementación, pero por lo menos existe un digamos, una primera lista de las personas afectadas y muy lentamente se ha ido avanzando en el caso y se abrieron investigaciones ya penales contra
Fujimori y sus exministros de salud que estuvieron a cargo de esta política en los años 90. Además de que se está ya conversando para que Chile amplíe los documentos de extradición para incluir el caso de esterilizaciones forzadas en estos documentos y que se pueda realmente juzgar a Fujimori por esto. Sin embargo, en realidad el caso, esto ha pasado después de más de 6 veces, de ser archivado más de 6 veces en diferentes instancias, de muchísimos casos en que las mujeres con mucho esfuerzo han viajado de diferentes partes del Perú a Lima para acudir a las audiencias, para encontrarse de que no había un traductor en las salas y que se tuviera que cancelar nuevamente por 6 meses, un año más. Entonces, mientras, digamos, no haya voluntad política, va a ser bastante difícil y lamentablemente estas personas están envejeciendo y ellas necesitan, cada día que pasa se revictimiza, digamos, a las personas que han pasado por esto. Por eso también creo que, pero como dice Gonzalo, el primer paso es hacer memoria, nosotros, ¿no? Es tratar de recordar y reconocer qué es lo que pasó, no olvidar justamente para que no se repitan estas cosas, porque una de las cosas creo que encontramos nosotros hace ya más de 10 años y que creo que lamentablemente ha cambiado poco desde que empezamos a trabajar en el proyecto, es que las condiciones que permitieron de que una política como esta, como la que ocasionó las esterilizaciones forzadas, ocurra en primer lugar, no han cambiado del todo. Todavía estamos en un país con mucha división donde las mujeres indígenas o rurales son las personas más vulnerables y que tienen menos vías para poder hacer oír sus demandas o reclamar. Entonces, el conocer el pasado y aprender del pasado es fundamental, porque una de las principales cosas que nosotros encontramos cuando hablábamos con las mujeres era que ellas no querían que esto vuelva a pasar y les pase a sus hijas, y que querían cambiar eso. Y esa era la principal motivación para ellas para participar del proyecto, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es importante seguir con este tipo de proyectos de memoria, que refuerzan la memoria, que proponen también diferentes, digamos, versiones a la memoria oficial que nos tratan de imponer muchas veces. Y para eso, bueno, se necesita también espacios como las universidades que puedan apoyar estas investigaciones. El proyecto Kipu fue una colaboración muy estrecha con académicos de la Universidad de Bristol en Inglaterra. En ese momento nosotros estábamos en Inglaterra y fueron fondos realmente del Estado británico quienes permitieron que podamos desarrollar un proyecto tan ambicioso, experimental y que dure tanto tiempo. Nosotros no recibimos ni un sol del Estado peruano porque al tratarse de una codirección chilena no éramos aptos para aplicar a fondos del Ministerio de Cultura, pero hoy en día existe el Ministerio de Cultura, existe la DAFO y existen vías para que artistas, activistas también podamos trabajar en este tipo de proyectos y creo que es muy importante proteger estos espacios, estos fondos, estos estímulos que cada vez y recientemente en particular se están viendo amenazados por ciertos intereses políticos, quienes quieren inferir y quieren tener poder de decisión a qué tipo de proyectos y qué tipo de memorias son las que van a ser financiadas por el Estado o no. Entonces creo que es súper importante estar alertas y mantener lo poco que hemos logrado en estos años y para seguir trabajando en estos temas. Muchísimas gracias, Rosemary. Quiero agradecerles a nuestros panelistas del día de hoy. Sé además que Diana tiene ya que irse retirando, así que muchísimas, quería darles, ¿no?, las gracias por compartir con nosotros este espacio. Creo que en efecto una de las cosas que se repite es la falta de voluntad política. Pasó con la Comisión de la Verdad, pasó con las esterilizaciones, pasó con el caso Soras, pasó ahora recientemente y esto continúa, ¿no? Y son cosas en las que tenemos que trabajar. Quiero decirles a nuestros docentes también que atrás va a estar Juan con una lista
para que puedan firmar los que son docentes de la universidad, porque la participación en este espacio también cuenta como horas de capacitación. Y con eso cerramos la mesa, pero le voy a dar la palabra un segundo a Soledad, que nos quiere comentar sobre la revista Silex. Sí, muchas gracias. Pues estoy de acuerdo completamente con lo que han suscrito tanto Gonzalo como Rosemary. Quería insistir en los espacios académicos en cuanto tenemos que trabajar en las universidades. ¿Qué rol tenemos en la sociedad? ¿No? Esta revista Silex es una revista interdisciplinaria, humanista, que viene trabajando 10 años ya haciendo investigación. Es un proyecto de investigación que convoca no solamente investigadores nacionales de Lima, pero también de regiones y también investigadores extranjeros. Nuestro esfuerzo en este último número de la revista Silex es hacer lo que otras universidades vemos no están haciendo. Podemos decir de 2 universidades que están trabajando activamente en hacer memoria, en hacer este esfuerzo del cual se ha hablado, que es indispensable para poder seguir adelante en nuestro país y no hacer un borrón y cuenta nueva. Son la Universidad Católica, que viene realizando algunos eventos, y la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. No hay otra universidad en el Perú que esté trabajando estos temas directamente, involucrándose directamente con una tarea que tenemos y que debemos cumplir como ciudadanos, no solamente como académicos, como personas también. Entonces, mi llamado va a saber que las universidades somos también formadoras, forjadoras de personas, de ciudadanos conscientes de nuestra historia. Y esto es fundamental, saber el compromiso que tenemos y que mirar atrás es mirar hacia adelante. No podemos mirar adelante y borrar lo que ha sucedido en el país. Tenemos que aprender de ello para no repetir. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos, y con los diálogos humanistas nos vemos de nuevo terminando el próximo mes a la misma hora y en el mismo canal. Chao, chao.